Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de La Fuente, Periodismo de Investigación. Esta entrevista es parte del especial La Estadística del Silencio, con la cual queremos profundizar sobre el tema de las desapariciones en Ecuador y también el fenómeno que se ha podido mirar en México y los últimos descubrimientos. Hoy tenemos como invitado a Patricio Carrillo, exministro del Interior y excomandante general de la Policía. Bienvenidos. Saludos, Patricio. Gracias por atender esta invitación de La Fuente. Aunque es difícil conocer cifras ciertas, en Ecuador se han reportado 8.400 casos de desapariciones, que es una cifra que nos genera horror. Pero lo más doloroso es que detrás de estas frías cifras existen familias que sufren. ¿Cómo entender el fenómeno de las desapariciones en Ecuador? ¿Qué nos está pasando? ¿Y cuál es la data que usted maneja sobre el tema? Bueno, muchas gracias a La Fuente por esta oportunidad. Mire, yo lo que creo es que el Ecuador está sufriendo una metamorfosis de la violencia, y creo que hay que entenderlo desde muchas otras dimensiones anteriores. Viene creciendo la tendencia al aumento permanente de las violencias, hay un descontrol sin duda por la impunidad, los delitos absolutamente graves quedan en total impunidad, 9 de cada 10 homicidios y asesinatos quedan en impunidad, no hay cifras oficiales, no hay una sistematización adecuada de la información. Por consiguiente, nosotros simplemente especulamos, pero podemos decir que en temas de impunidad, si ese es el número de delitos que quedan en esa condición, por el tema de los otros delitos ni nos imaginaríamos cómo estarán. En esa metamorfosis que yo considero que ha sufrido la sociedad ecuatoriana, vemos cómo del robo con armas, del robo con agresiones a la integridad física de las personas, pasamos ya al homicidio, al asesinato intencional con fines de robo. Luego ya empezamos a experimentar delitos graves como el secuestro extorsivo. Pasamos a una tasa de homicidios que sin duda ya es la más alta de la región, 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras la media regional está en 20. Y si nos comparamos con países europeos, estaríamos ya en una barbarie. Allá hay 1 o 2 homicidios por cada 100.000 habitantes y nosotros registramos esas cifras. Luego tenemos del homicidio asesinato ya las personas desaparecidas. Entonces, a mí me parece que en todos estos eventos que ya los estamos normalizando, creo que una de las principales debilidades es que no podemos todavía sistematizar la información. No hay una institución que nos entregue el dato oficial para poder no solamente clasificar el dato. Ya han existido investigaciones que determinan que en su momento el número de desaparecidos parecería que no le interesa al Estado. Lo que ha desaparecido es el Estado y no tomamos en cuenta las personas ni las familias de los desaparecidos. Entonces no hay una adecuada clasificación del dato. Segundo, si no tenemos una adecuada clasificación del dato, no podemos caracterizar para entender adecuadamente el fenómeno. No sabemos cuál es la metodología que utilizan las personas, no solamente ahora para generar la violencia, sino para concretar estas condiciones de desaparecidos. Y luego, si no podemos comparar, inclusive no podemos priorizar. Yo pongo el ejemplo en el Ecuador, porque no es solamente compararnos con la región o con el exterior. En el propio Ecuador hay ciudades muy complejas que acumulan una cantidad de violencia que es la que marca la tasa de homicidios del país, pero hay otras que tienen una condición menor. Sin embargo, en esos lugares también amerita una política de fortalecimiento, pero ninguno de estos mecanismos nos está ayudando. Por consiguiente, yo lo que veo es que en el Ecuador no hay un plan para la prevención del delito, hay un plan para la guerra, lo cual para mí es una absoluta distorsión, porque no solamente que se deja por un lado a las instituciones encargadas de tener alertas tempranas para prevenir y evitar, sino que los presupuestos inclusive se van desviando. Y finalmente, no podemos conceptualizar adecuadamente, y si no conceptualizamos, entonces no podemos definir ni la política pública, ni los planes, ni la estrategia. Aquí la pregunta es no solo qué hacer, sino cómo hacer. ¿Cuál es la estrategia para secuestros? ¿Cuál es la estrategia para homicidios? ¿Cuál es la estrategia para desaparecidos? ¿Cuál es la estrategia para contener todas estas olas de violencia? Ahí me parece que hay una gran deuda del Estado. Ajá, justamente quería saber qué es lo que tiene ahora el Estado para esto, cuáles son las herramientas, cuáles son las entidades responsables, cuáles deberían ser las autoridades ante las cuales la ciudadanía tiene que exigir todo esto que decimos nos está haciendo falta. Mire, yo creo que las capacidades tiene a través de las instituciones en el sistema de justicia y en el control. Un sistema de justicia que sin duda ha sido permeado, pero tiene instituciones como el INEC, y al INEC hay que nuevamente activarlo para que sea quien sistematice la información y pueda entregarnos. Mientras yo fui comandante general, nosotros manejábamos una cifra durante los últimos 15 años, y no creo que haya variado. Había un femicidio por día en el Ecuador, es decir, 365 femicidios al año, y creo que esa cifra no ha sufrido un impacto muy
muy grande, ni en el crecimiento ni en la reducción. Sufríamos un homicidio, asesinato intencional por violencia interpersonal, es decir, mientras un ciudadano desarrollaba sus actividades cotidianas o porque en la historia entre dos sujetos había ahí algún rencor o algún tema sentimental, luego eran autoatacados y uno de los dos perdía la vida. Pero lo que se ha disparado es esta violencia armada entre organizaciones criminales que se disputan sin duda no solamente una ruta, sino un mercado criminal. Y hacia allá creo que tenemos que dirigir todo. Atrás de cada delito siempre hay un medio, un motivo y una oportunidad. Eso es una criminología inicial que hay que entender, y también hay víctimas y también hay que entender esa victimología para descubrir. Si no reducimos la impunidad, Pati, si no somos capaces de fortalecer el sistema de justicia para reducir impunidad, en el Ecuador va a ser muy grave que nosotros recuperemos la confianza, no solamente las libertades y derechos, sino la confianza para presentar denuncias inclusive. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho esfuerzo comunicacional, no solamente para reconocer un conflicto, sino para devolver confianza a los ciudadanos y que presenten las denuncias, entreguen información. Muchos desaparecidos ni siquiera son denunciados por sus propios familiares, porque tienen terror y miedo a las organizaciones criminales que saben que están atrás de todos estos mecanismos. Segundo, yo creo que el Ecuador por primera vez empieza nuevamente, luego de 15 años, a poner en el debate público la necesidad o la intención al menos, de recuperar la cooperación o de solicitar la cooperación internacional. Ahora estamos entendiendo que solos con ese falso concepto de soberanía no es suficiente. Entonces, esta posibilidad de articularnos con oficinas de inteligencia de otros países y de la región y del mundo entero a través de convenios bilaterales y multilaterales es importante. Y finalmente creo que se ha abandonado también el tema de la prevención a nivel de los municipios. Este es un tema fundamental y una sin duda responsabilidad de las autoridades locales, hacer detección temprana de todos aquellos factores que son desencadenantes de violencia y hacer una intervención focalizada a nivel municipal es fundamental. Entonces, ahí me parece que tenemos que trabajar mucho, homologando planes a nivel local, planes a nivel nacional, y también desde los conceptos de seguridad multidimensional, pero también homologando protocolos de seguridad en las instituciones. ¿Qué capacidades tenemos? Yo creo que tenemos capacidades en este momento muy reducidas, hay que fortalecer. El Ecuador tenía una estructura para atender 1.500 homicidios por año. Hoy 10.000 homicidios con la misma estructura de jueces, de fiscales, de peritos, de investigadores. Es un tema muy saturado, además de que hay una cantidad de denuncias de otro tipo, tanto civiles como políticas que se presentan, lo cual tiene invadido todo el sistema. Entonces me parece que ahí hay que hacer un gran esfuerzo también. Y ahí la pregunta es, ¿qué inversión vamos a hacer? Y nuevamente, si estamos con una política de guerra, entonces la inversión se va para las Fuerzas Armadas, un tema de armar mucho más para enfrentar esto, o fortalecemos el sistema de justicia con gente especializada y el número adecuado que pueda atender este mecanismo. Cuando hablo de justicia no estoy hablando solamente de jueces, estoy hablando sin duda de fiscalía, de peritos, del sistema penitenciario, de la Policía Nacional. Hay muchas instituciones ahí involucradas. Y otro tema, yo creo que las reformas también, ¿qué capacidades legales tenemos? ¿Cuál es el rol del Consejo de Seguridad Pública y del Estado? Un CONSEPE anulado en la definición de políticas de seguridad, un CONSEPE que no participa ni siquiera en los diagnósticos, peor en las soluciones. Las provincias con los consejos de seguridad, igual, provincias complejas y ciudades que por ideología los alcaldes deciden no participar o deciden dejar a un lado y a los ciudadanos ahí solos, al igual que las instituciones. Y esta falta de articulación creo que es otro mecanismo. Y finalmente, también dentro de las capacidades, ¿qué capacidades de discurso político existe? Cuando se habla en materia de seguridad, el gobierno debe dar 3 mensajes al menos. Un mensaje sin duda a los ciudadanos para dar esperanza, un mensaje a las instituciones para que desde la depuración, desde la ética y desde el deber ser de estas instituciones exista mucho más eficacia en el control del delito, y un mensaje claro a los delincuentes de cero impunidad. Eso no se ve. Pero entonces, ¿cómo hacer para que esto funcione? Usted nos acaba de dar una interesante vista de todo, pero además también posibles soluciones. Pero ¿cómo hacerlo? Si, por ejemplo, hay falta de recursos, por un lado, y se están yendo los recursos, usted dice, no solamente, más bien se están yendo solamente a una parte de la guerra y no a la parte de la prevención, que sería lo ideal. Y también quiero preguntarle si esto ha pasado siempre, o cuál es el origen de todo este problema. No ha pasado siempre. Yo considero que hay muchas políticas que no han sido evaluadas adecuadamente y en su impacto en los temas de seguridad. Políticas que tienen que ver no solamente con economía y con el tema de bienestar social, políticas que tienen que ver con casi inhabilitar algunas instituciones, desde lo jurídico hasta lo operacional. Como la Policía Nacional, por ejemplo. A la Policía Nacional le quitaron las leyes especiales, le quitaron el reglamento de disciplina y ahora tenemos graves problemas que hay que depurar. Entonces, las respuestas... Perdón. Le quitaron en el año 2011...
En el año 2011 la Asamblea Nacional propuso eliminar la ley orgánica, la ley de personal, el reglamento de disciplina e incorporarle a la policía en un código de entidades de seguridad ciudadana al mismo nivel de cualquier otra institución burocrática que no tiene el mismo rol de la policía para enfrentar organizaciones criminales jerarquizadas y de carácter internacional. Estas instituciones necesitan no solamente equipamiento, entrenamiento, doctrina de derechos humanos, sino norma para operar. Y ahí esto se agotó. Otra creo que es la política de ciudadanía universal, que sin duda marcó en el Ecuador un hito importante, el retirar la cooperación internacional y estas desconfianzas con los países que no les vemos sino como cooperantes, deberíamos verlos como cooperantes, pero les vemos como un mecanismo de sometimiento más bien. Entonces, creo que el Ecuador ya las respuestas que tiene están agotadas. Apelar solamente a estados de excepción ya no vale cuando todos capitalizan a través del miedo, la violencia y las drogas esta inseguridad que estamos viviendo. Y estamos acercándonos a lo que ya la historia nos ha enseñado. Colombia ha vivido esto con desaparecidos sin número, sin duda. Ha vivido Guatemala y Centroamérica, ha vivido México. Hoy mismo estamos viendo el escándalo me parece que es Teuchitlán, este rancho en donde hay fosas clandestinas, personas que aparentemente desaparecen porque quieren desaparecer, no es así, son desaparecidos por una estructura. Y la trama, ¿cuál es? No es solamente esconder un delito. Aquí un homicida, especialmente un feminicida, puede hacer esto por esconder a la víctima, pero ya cuando se hace de manera radical, calcinándoles, desmembrándoles, enterrando estos cuerpos en cosas comunes o para mercados criminales como la venta de órganos, esto es un tema que ya nos debería preocupar demasiado. Entonces, en estas organizaciones México iniciaron los Zetas con estas prácticas porque eran desertores de las Fuerzas Armadas mexicanas quienes conformaron una organización criminal. En México el paramilitarismo hizo lo mismo con los desertores de las FARC, y en Centroamérica los famosos caidiles, que eran desertores de las organizaciones tanto de Fuerzas Armadas en Guatemala como en otros países ahí cercanos. Entonces, no se crea que desaparecen con pico y placa un número enorme de personas, 1,000, 1,200, 1,500 personas al año. Este es un mecanismo que tiene una trama mucho más compleja. Ya la historia nos ha enseñado. Lo que pasa es que nosotros normalizamos ya el ver cabezas de humanos colgados en los puentes en Durán. Luego normalizamos masacres enteras que entran comandos organizados a los barrios y asesinan a 10, a 15 personas. Ya es común en las calles mirar en determinadas ciudades las balaceras y estar enfrentando, orando para que una bala perdida no le pegue a una persona inocente o a un niño. Entonces, si seguimos normalizando esto y no exigimos realmente que de manera técnica nos expliquen hacia dónde vamos y cuáles son los caminos que está tomando la política de seguridad y la estrategia de las instituciones, tanto en las maniobras tácticas como en las maniobras operativas, creo que la solución, al menos en el mediano plazo, no la vamos a tener. Usted justamente decía hace un momento, estamos viviendo otra etapa muy distinta a lo conocido, porque la criminalidad ha penetrado muchísimo en la sociedad. Yo quería que nos explique la diferencia entre las desapariciones, que en los años 70, 80 se relacionaban más con un tipo de gobiernos dictatoriales, y cómo este concepto cambia, en cambio, cuando ya nos tenemos que enfrentar o nos estamos enfrentando a grupos de delincuencia organizada. Mire, cuando la desaparición es forzada desde el Estado, y justo por eso han nacido el tema de derechos humanos. Recuerde que los derechos humanos nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando se quería que el adversario, el enemigo, podía ser no solamente torturado para obtener información, y cuando se obtenía información desaparecerlo, o se iba de las manos un procedimiento para extraer información. Esa lógica no es la que está funcionando ahora. Hoy es una lógica sin duda que debe estar ligado a muchos otros aspectos que tienen que ver con sembrar el miedo, con sembrar desconfianza en el sistema, con generar ingobernabilidad, sin duda. Y esto lleva también a la incomprensión política del tema. La seguridad no es un juego, la seguridad es un tema que amerita una política de Estado, que sobrepase a los gobiernos, que las personas que mejor comprensión tengan sobre el fenómeno sean quienes se sienten en una mesa a definir la política pública, a diseñar un mecanismo y a obtener los financiamientos para que esto funcione. No es una posición hipócrita de 4 indolentes políticos diciendo y culpando a otros. Este es un tema, la dimensión ética del dolor ajeno en temas de desaparecidos, en temas de secuestro y en temas de homicidios y asesinatos no se puede perder. Y mire que tenemos nosotros herramientas. El índice global de crimen organizado es una metodología creada por las Naciones Unidas para que los estados puedan identificar aquellos indicadores que son los que les está afectando. Y el índice global de crimen organizado sitúa justamente a la región como los países con mayor presencia. México, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Somos los países que tenemos el más alto índice global de crimen organizado. Y el impacto es alto porque hay colusión de políticos con poder en la violencia. Sin estos actores políticos, la violencia no existiría en esos niveles. Pero además,
el índice global de crimen organizado califica la resiliencia de los países y la resiliencia de las sociedades para enfrentar esto. Nosotros no tenemos capacidad para enfrentar, porque hemos anulado la reformas que son fundamentales. Insisto, yo durante mucho tiempo, ya creo que son 7 años que vengo con lo mismo, sin ley de inteligencia, sin marcos jurídicos de calidad, es imposible que nosotros logremos reducir la impunidad a los niveles que necesitamos. La impunidad creció desde, sin duda, los recambios políticos. Las cifras que yo manejé cuando era comandante general, o cuando fue ministro inclusive, era de 4 de cada 10 homicidios quedaban en impunidad. Había capacidad para investigar e identificar responsables al menos en 6 casos, y los 4 se iban acumulando. Hoy, 9 de cada 10 homicidios, asesinatos quedan en impunidad. Muchos desaparecidos ni siquiera son reportados. Muchos secuestros porque no hay confianza en el sistema. No solamente tienen miedo a las organizaciones criminales, sino que no confían. Si me dicen que yo voy a entregar información secreta, esa información puede ser divulgada. Ustedes como familia han vivido. $5 millones no han sido suficientes para que alguien entregue información sobre las personas que planificaron y que dispusieron el asesinato del candidato presidencial. Entonces, en esas condiciones, el Ecuador, nuevamente, cabe preguntarse, políticamente cabe exigirles a los líderes y a quienes nos gobiernan y decirles qué marco jurídico, con qué norma podemos enfrentar un delito de estas condiciones. En México, que tienen ya desarrollado mucha normativa, ha sido muy complejo y muy difícil por esta penetración del crimen organizado, hasta encontrar estos actos sin duda de barbarie que son los que se están viviendo. Y no solamente con un Estado indolente, porque son los propios familiares los que tienen que ir con pico y placa a levantar en un rancho el terreno para ver y descubrir qué pasa con esas fosas clandestinas. Entonces, ahí me parece que hace falta muchísimo. No tenemos normas, instituciones especializadas para desaparecidos, no existe presupuesto para ayudar y acompañar a las familias de los desaparecidos, a las propias investigaciones, tampoco hay iniciativas legales. Yo no veo a ninguna organización política, ningún movimiento de los 2 que entran ahora a pedir el voto para el gobierno en los próximos 4 años, ninguno nos está planteando iniciativas legales reales para esto, con la polarización que va a haber en la Asamblea Nacional, muy difícil. Homologación forense no existe, identificación humana tampoco, no tenemos ley para recoger registros de ADN de las personas. ¿Cómo hacemos una identificación humana? No en caso de un delito como estos, pero en caso de una desgracia es muy complejo. Yo estuve al frente de los eventos de Pedernales cuando teníamos cerca de 700 cadáveres y no teníamos norma ni mecanismos para identificar, pero esas lecciones no las hemos aprendido como para traducirlas en una normativa que nos permita como sociedad no solamente tener alertas de búsqueda tempranas, sino también alertas de identificación de aquellas personas, y con eso un poco ayudar al sufrimiento y al dolor que viven las personas, las familias en estas condiciones. Quería también saber y que podamos entender, que la ciudadanía pueda entender cómo funciona y por qué los GDO, por ejemplo, necesitan a personas. ¿Por qué las desaparecen? ¿A dónde van estas personas? Bueno, yo creería que puede estar creciendo inclusive desde lo más radical un mercado de órganos. Puede estar un mecanismo para silenciar a aquellos que tienen algún tipo de evidencia respecto de o información sensible respecto de las organizaciones que podría ponerlos en una condición diferente. Sin duda también mecanismos de traición, un juego de poder que existe en toda organización, no solamente en las organizaciones criminales, pero hay muchos temas que pueden estar asociados a odios, a venganzas. Mire, si nosotros levantáramos información de los homicidios, de los desaparecidos y pudiéramos cruzar esa información solamente por nombres, apellidos, por familiaridad, podríamos determinar si hoy asesinan a una persona, mañana sin duda habrá una retaliación y por patrón de comportamiento se podrían tomar algunas acciones, pero en la realidad el Estado está desaparecido. El Estado lo único que hace es reaccionar, y tenemos una posición de 2 ministros de Estado, uno de Defensa y otro del Interior, puestos chalecos, haciendo shows en las calles y en los operativos, pero no definiendo una política adecuada, una política tanto de defensa como una política de seguridad. Una política desde la multidimensionalidad, sin duda, revisando el plan, presentando un plan adecuado y con esto definiendo la política de inteligencia, la política exterior, la política penitenciaria, la política de seguridad vial. Los medios que utilizan los delincuentes son las armas y los vehículos sin placas que circulan, las bases de datos en las agencias nacionales de tránsito y municipales de tránsito sumamente nada confiables, digamos, por la alteración de información, de
datos, si uno quiere encontrar ahí al propietario de un vehículo, resulta que ese vehículo ya ha sido negociado cuántas veces de una forma anterior, esa persona no está ligada ni con su número de teléfono ni con su cédula. Entonces, hacer trazabilidad en un país en donde no se quiere sistematizar la información como primer paso para lograr este mecanismo es muy, muy complejo. Justo en estos días hemos visto ese espejo que usted decía de México y también vemos el espejo de Colombia. ¿Cómo deberían mirarlo los gobiernos y los ciudadanos a ese espejo para evitar caer aún más en ese pozo al que estamos caminando, pero aparentemente recto y sin una posible salida? Sí, la única forma de no seguir hundiéndonos es dejar de cavar, pero parecería que nosotros lo que hacemos es justamente eso. Al Ecuador no le interesan las soluciones. En esta polarización, insisto yo, hay un grupo que lo único que quiere es nuevamente ser gobierno y ellos aparentemente tienen la solución en el discurso, pero no hay ninguna metodología planteada. Son técnicos aparentemente, pero ya sabemos en lo que ha terminado: puro corrupción, puro soborno, puro mecanismo ligado sin duda al lavado de dinero, a la contratación pública. Criminalizamos la justicia. La mitad de los jueces de la Corte en Guayaquil y en otras provincias con sentencias. Entonces es difícil. Yo no creo que ya no pase por la voluntad política. Yo lo que creo es que es una responsabilidad de quien asume el gobierno y no mirando hacia atrás buscando culpables, sino si yo asumo, ok, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante para cambiar esta realidad? Y las propuestas lastimosamente no las vemos en ese sentido. Creo que dejar de perseguir a las personas que conocen sobre estos temas, o traer expertos, si no confían en los ecuatorianos, traigan expertos de cualquier lado, pero sí inseremos también el tema presupuestario, cuál es el presupuesto de inversión para todas estas instituciones y exigir. Yo creo que lo que ustedes hacen desde el periodismo de investigación y desde el periodismo de opinión es importante. Las voces de la gente es fundamental para que este tema de los desaparecidos no quede en nada. El gobierno nacional es tan indolente, y no solo todos, yo creo que inclusive en los que yo he participado, no le damos el tratamiento adecuado. Todavía miramos como una persona, a una familia a la que está viviendo ahí, pero muy pocos nos reunimos con las familias de los desaparecidos y hacemos los esfuerzos necesarios por encontrar el cuerpo. Ojalá en algún momento estas voces sigan exigiendo la rendición de cuentas y la transparencia que se necesita de las instituciones. No puede esto quedar hasta que nos pase, porque ese es el tema. O sea, mientras el dolor de cabeza sea ajeno, nosotros creemos que como sociedad no nos interesa. Y esa indolencia no solamente que dice mucho de cómo somos, sino también de la dimensión ética de cómo estamos conviviendo. Creo que hacia allá tienen que ir también esfuerzos, crear organizaciones apolíticas, crear organizaciones que exijan la transparencia y que estén ayudando a las personas en estas condiciones para encontrar a sus seres queridos. Una respuesta o alguna verdad respecto de lo sucedido, pero porque aquí se cree que desaparecieron por voluntad. Aquí inclusive había que esperar 72, 48 horas, 96 horas si no se reporta. Muchas veces las instituciones son tan indolentes que lo primero que preguntan es ¿y qué edad tenía la desaparecida o el desaparecido? Y si es una persona joven, entonces ya enseguida poníamos calificativos y adjetivos al tema y le decíamos, mire, no creo que sea desaparecido, se ha haber ido nomás por alguna cosa. Entonces creemos que desaparecen por voluntad y hacia allá no creo. Ya cuando el número es absolutamente representativo, creo que amerita sin duda una política y sobre todo una estrategia operativa de las instituciones para localizarlos. Justamente lo que usted decía, nosotros en este camino hemos encontrado historias muy conmovedoras, como por ejemplo la de David Romo y de su madre Alexandra Córdoba, que le dijeron exactamente lo que usted está diciendo. Es un joven, tal vez se fue con su novia y no empezó a buscarse tempranamente a David. Entonces, en este sentido yo le quería preguntar a usted, ¿cómo debería ser el tratamiento a las víctimas? ¿Qué debería pasar? No sé si ha habido ya alguna mejora en este sentido, porque cuando conversábamos con Alexandra decía, por lo menos parece que se redujo el tiempo en el que ya se empieza a buscar a un desaparecido, pero ¿cómo debería ser verdaderamente? ¿Qué es lo que sí debería ser normal cuando pasa una de estas cosas? ¿Qué deberían hacer las familias? Mire, el protocolo yo creo que debe ser inmediato. Si una persona reporta que alguien está desaparecido, el protocolo de búsqueda debería activarse inmediatamente. Y la capacidad que ahora existe, tecnológica, debería ser un tema priorizado en el Ecuador ya. Podemos nosotros, a través de la tecnología, encontrar el equipo, si lo disponía. Yo creo que ahora ninguna persona ya con conciencia deja de usar un teléfono celular. Entonces, esa tecnología se puede hacer mucha trazabilidad, se puede hacer victimología, es decir, estudiar lo que sucedió antes con la víctima para tratar de encontrar una respuesta de por qué está en esta condición de desaparecido ahora, o de criminología, que también es estudiar el entorno y todas aquellas personas a su alrededor. Insisto, siempre hay cuando se estudia el
triángulo del delito hay una oportunidad, hay una persona en una condición de víctima y hay una persona en condición de victimario. Pero además, el victimario siempre va a tener un medio, un motivo y una oportunidad para cometerlo. Por consiguiente, creo que hay mucho mecanismo que ayuda. Ya no es necesario prolongar o esperar ningún tiempo. La pregunta es, si el Estado está en capacidad de responder a través de una llamada al ECU, a través de una visita a la unidad de policía comunitaria en el barrio, es decir, ¿cómo llego yo a activarle al Estado para que me atienda en el caso de mi desaparecido? En otros países ya han puesto como un delito la respuesta inadecuada de las instituciones en estos temas. En temas de secuestro, en temas de homicidio, asesinato y en temas de desaparecidos, es delito evadir la responsabilidad para un funcionario. Entonces, ya no es solamente aquí como queda medio ambiguo la omisión, sino es un tema que está ligado al tiempo de respuesta que tiene que dar y la calidad de la respuesta. Entonces, no es un solo tema de darle formación, entrenamiento, doctrina, sino también indicarles que tienen derechos, pero también una responsabilidad enorme. Las instituciones de justicia son las instituciones que marcan la calidad del gobierno. Por consiguiente, deberíamos tener unos indicadores fuertes como gobernantes para saber si los ciudadanos están o no están percibiendo, porque al final, si hay tanta violencia, lo que desaparece también es la legitimidad para el gobierno. Y o sea, un buen gobierno debe ser un gobierno que nos garantice justicia, por sobre todas las cosas, y desde la justicia nos pueda proveer el resto, porque sin justicia exigimos empleo, exigimos carreteras, exigimos medicinas en los hospitales, exigimos educación de calidad, exigimos bienestar para el adulto mayor, seguridad social, pero si no hay seguridad, todo lo demás queda anulado. Creo que el enfoque fundamental en las actuales condiciones es este. El problema del Ecuador es muy grave y no es consecuencia únicamente de personas, es una consecuencia de haber abandonado la política de seguridad. Este es el tema fundamental. No hemos sido capaces en función de las nuevas amenazas, por esta polarización y esta irracionalidad política, no hemos sido capaces de revisar la agenda de seguridad y de proponer las políticas de Estado, porque esto sí amerita una política de Estado. Esto no puede ser una política de gobierno, peor una política de escritorio y peor una política personal de un funcionario. Esto tiene que ser un mecanismo sostenido en donde todos, de manera articulada y coordinada, vayamos trabajando en función del objetivo, que es cambiar la tendencia, cambiar la realidad y reducir la violencia que estamos experimentando. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo por este tiempo, por todos sus conocimientos. Realmente estamos en una realidad en el que las desapariciones y las muertes no determinadas están en el Ecuador. Y lo que le toca a la ciudadanía, nuestro deber es estar informados y también exigir que las cosas cambien. Le agradezco muchísimo su presencia aquí. Un gusto siempre, Pati. Cuídense mucho. Muchas gracias. Ha sido una entrevista desde La Fuente.